Buenos días, soy Lisandro Churín, soy neumonólogo del Sanatorio Güemes. Hoy vamos a hablar sobre cáncer de pulmón. Los primeros datos que vamos a decir son un poco aburridos, un poco tediosos, son de incidencia y prevalencia, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Una causa de mortalidad que ha ido aumentando en los últimos años y que se ha relacionado ya con el tabaco ya hace muchos años, hace más de 70 años que se viene relacionando con el consumo de cigarrillos y de tabaco en general. Principalmente relacionada mucho con los hombres, más que nada por el tema del cigarrillo, pero ha ido aumentando mucho en las mujeres, más que nada porque las mujeres también han ido aumentando su incidencia en el hábito del cigarrillo. Es tan importante todos estos datos que estamos diciendo porque en el 2006 la mortalidad por cáncer de pulmón superó a lo que es la mortalidad por cáncer de mama, de próstata y de colon, todos juntos. Es decir, que si uno sumaba la mortalidad tanto de mama, de próstata y de colon, la sumaba, no llegaba a superar la mortalidad por el cáncer de pulmón. En cuanto a la supervivencia, como todo lo que venimos diciendo hasta recién, tiene muy mal pronóstico, la mayor supervivencia se vio en Estados Unidos, la supervivencia global, hablamos del 15%, teniendo en cuenta todos los estadios del cáncer de pulmón, y en el resto de los países, más que nada en Europa, se vio una supervivencia global del 8%. La incidencia estimada en Argentina, estos son datos un poco viejos, pero son de 2012, de 11.244 casos por año, tanto en hombres como mujeres, y eso llega a un casi 10% de todos los casos nuevos por cáncer, generando más o menos unas 9.000 muertes anuales. Se sabe que más o menos el 16% de las personas que fuman llegan a desarrollar cáncer de pulmón, es decir, que se vio que hay una predisposición genética, ya que no todos los pacientes que fuman desarrollan el cáncer de pulmón. Acá se ve un gráfico interesante sobre la mortalidad, un gráfico en 2014, sobre la mortalidad de la mayor, o de los cánceres más frecuentes, y si vemos que al principio está el pulmón, la barra verde son hombres, la barra rosa son mujeres. En hombres nada lo supera y en mujeres solamente superada por el cáncer, por la mortalidad por el cáncer de mama. Los factores de riesgo, ya todos se imaginarán que está metido el cigarrillo, pero hay otros factores de riesgo que generan, que están asociados al cáncer de pulmón. Tenemos exposición ocupacional, factores ambientales y factores genéticos. En cuanto a lo que es el tabaco, se ve que hasta el 90% de los casos de cáncer de pulmón estaban relacionados con el tabaco. Esto es un dato diferente a lo que dijimos anteriormente, que el 16% de los que fumaban generaban cáncer de pulmón. Acá el 90% de los cánceres de pulmón están asociados al tabaco, y esto se relaciona muchísimo con la cantidad de cigarrillos por día, con la cantidad de años que hace que uno fuma. También se vio obviamente que el tabaco en pipa o fumar en pipa y el cigarrillo armado también están relacionados con el cáncer de pulmón. En cuanto a lo que es exposición ocupacional o laboral, el asbesto o el amianto es uno de los factores más relacionados al cáncer de pulmón. ¿Dónde se encuentra asbesto o amianto? Yo acá había puesto una foto, esto que es la fibra, donde se ven en este tipo de tejas de vidrio o esas tejas que se veían antes, o sino también, que ahora ya se dejó de usar, se ve también en los frenos, en los embriagues y hasta en los trajes ignífugos, es decir, los que usan los bomberos o que son repelentes del fuego. Esos estaban hechos de amianto y estaban muy relacionados con lo que es cáncer de pulmón. Hay otros elementos como el azufre, el arsénico, el vinilo, bueno, y muchísimas otras cuestiones más que están relacionados al cáncer de pulmón. En lo que es los factores ambientales, el tabaquismo pasivo, siempre uno dice, bueno, pero yo no fumo. Bueno, hay que ver que por ahí en la casa, o en el ambiente de trabajo, ahora ya no tanto porque desde que se prohibió el cigarrillo eso no se ve tanto, pero el tabaquismo pasivo tiene un riesgo hasta de un 20% mayor de desarrollar cáncer de pulmón. Y obviamente la contaminación atmosférica es algo que está muy, muy en aumento. Y factores de huésped, como dijimos, solamente el 16% de los fumadores desarrollan cáncer de pulmón, entonces eso evidencia de que hay algunos factores o predisposiciones genéticas que hacen que en algunos pacientes fuman, desarrollen cáncer de pulmón, y otros que fuman, incluso mucho más, no desarrollen cáncer de pulmón. Los síntomas. Es muy variado los síntomas que produce el cáncer de pulmón.
Y lo malo en esta época es que ya la gran mayoría de los pacientes que se presentan o que se hace el diagnóstico de cáncer de pulmón ya presentan síntomas desde hace rato. El promedio de tiempo entre que empiezan los síntomas hasta el momento de la consulta con el médico va desde 45 días hasta 2 años. La generación de síntomas es muy variada, que puede ser por el mismo tumor, puede ser porque este tumor esté comprometiendo la cavidad torácica, puede ser por metástasis a distancia o puede ser por síndromes paraneoplásicos. Los síntomas que se generan por el propio tumor son muchos también, que pueden ser tos, hemoptisis, sibilancia, disnea, telectasia, una neumonía postobstructiva. Esto se genera porque cuando el tumor, más que nada cuando son tumores centrales que están en contacto, comprimiendo lo que es un bronquio principal o un bronquio subsegmentario, eso puede generar, bueno, en primera instancia disnea, pero también puede generar neumonía postobstructiva porque se comprime el bronquio, se genera retención de secreciones, esas secreciones se sobreinfectan o se genera telectasia, hemoptisis porque puede haber un compromiso endoluminal dentro de los bronquios y eso genera como irritación de la mucosa y eso genera hemoptisis que puede ser muy variable, desde una hemoptisis leve hasta una hemoptisis moderada o una hemoptisis ya que comprometa la vida del paciente. Y todos por múltiples mecanismos también, desde compromiso de la vía aérea, por compresión extrínseca o por irritación de alguno de los nervios dentro de la cavidad torácica. La invasión o compromiso en la cavidad torácica es también un poco más de lo mismo. Esto más que nada cuando los tumores son más periféricos, que puede dar irritación o inflamación de la pleura. Eso genera un dolor tipo pleurítico, un dolor en punta de costado, o puede generar un dolor sordo que el paciente lo aguante, por decirlo de alguna forma, durante puede semanas o meses, o lo mantiene controlado con un analgésico, y en realidad es un dolor que está generado por la compresión del mismo tumor. El dolor pleurítico también puede generarse por derrame pleural, que ya es cuando hay infiltración de la pleura. Los tumores centrales también pueden generar compresión del esófago y dificultad para tragar. Bueno, ronquera cuando hay compresión del nervio recurrente o elevación del límite diafragmático. Y los síntomas que genera las metástasis, eso ya va a depender del órgano que esté afectado. Puede ser, si están afectados los huesos, pueden generar dolor, que es generalmente muy intenso, pueden generar fracturas patológicas. Si en el cerebro pueden generar algún síntoma neurológico, pueden generar disartria, pueden generar confusión, hasta una ACV. Y si es en metástasis en hígado, que puede ser desde no generar ningún síntoma hasta dolor sordo, puede generar ictericia, de acuerdo al tamaño de la metástasis, a la cantidad de metástasis y al lugar donde estén afectando. Los síndromes paraneoplásicos son múltiples, hay muchos síndromes paraneoplásicos en lo que genera el pulmón, tenemos endocrinos, esqueléticos. Dentro de los endocrinos los más comunes o los más conocidos son el síndrome de Cushing por una secreción ectópica de ACTH, el CIJAD, que es el síndrome de secreción inadecuada de antidiurética. Tenemos también, bueno, de los esqueléticos, acropaquia, que es el engrosamiento de la última falange de los dedos, es muy común también ver en los pacientes con cáncer o incluso tabaquistas. Los hematológicos, anemia, que generalmente es de trastornos crónicos, normocrómica, normocítica, trombocitopenia o coagulopatías. Y después tenemos los llamados síntomas B, síntomas inespecíficos, que en realidad no responden a nada particular, pero es muy común ver en pacientes con cáncer de pulmón o con cualquier otro tipo de cáncer, que pacientes que dicen que vienen bajando de peso en las últimas semanas, en los últimos meses, que la ropa le queda grande, que perdieron el apetito, que no tienen hambre, que están con febrícula, más que nada vespertina, 37.5, 37.6, 37.7, y se van manteniendo ahí, generalmente los registros diarios, y que se sienten muy cansados, asténicos, que no tienen ganas de nada, que no tienen fuerza de nada. Bueno, esos son los llamados síntomas B. Y después tenemos el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que generalmente es dado por un tumor del vértice, que es el tumor llamado de Pancoast-Tobías, que ahora lo vamos a explicar un poquito más, que es cuando tenemos acá un tumor en el vértice del pulmón, que puede ser de cualquiera de los dos lados, y eso genera, por compresión del ganglio estrellado, puede generar el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que está caracterizado por estos 4 datos, que son miosis, tosis palpebral, todo unilateral, anhidrosis, es decir, sequedad del ojo, y enoftalmo, sensación de que, o impresión de que el ojo está como metido para adentro. Entonces tenemos el tumor de Pancoast que puede o no generar
el síndrome de Claude-Bernard-Horner. En otros casos, el tumor de Pancoas, sin generar el síndrome de Claude-Bernard-Horner, puede generar omalgia, es decir, un dolor en el hombro, que puede ser al principio un dolor sordo, medio solapado, hasta que se puede hacer más intenso, y puede generar también un síndrome de vena cava superior. La clasificación del cáncer de pulmón, básicamente tenemos dos grandes grupos, lo que es el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma no células pequeñas. Eso es una clasificación histórica que siempre es muy importante tener en cuenta. El carcinoma de células pequeñas es del 25% de todos los cánceres de pulmón y el otro 75% corresponde al no células pequeñas. Ese 25%, por suerte, no es la mayoría, ya que son los tumores más agresivos. Prácticamente el 100% de los tumores está relacionado, de los cánceres está relacionado con el tabaco, hacen metástasis muy temprano, metastatizan mucho, y se presenta generalmente con una masa central, una masa periliar, una gran masa en el medio en el mediastino y pulmón, que generan como o sea, poca diferenciación entre lo que es masa, lo que es pulmón, lo que es mediastino, como un pegoteo que hay ahí adentro de la tomografía, que no se sabe qué es normal, qué es patológico, pero generan grandes masas centrales, y que dan una compresión bronquial, con los síntomas que esto trae, y rara vez por compromiso endoluminal de lo que es los bronquios. El otro grupo es el 75% del carcinoma de no células pequeñas, y esto tenemos una gran diferenciación entre lo que son los no células pequeñas. Tenemos muchas subdifferenciaciones, muchos subtipos, pero en realidad los más importantes son tres, lo que hay que tener en cuenta, que son el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide o escamoso, el carcinoma de células grandes. Dentro de estos tres, como dijimos, acá es una clasificación enorme, pero los más importantes son estos tres. El adenocarcinoma es el más frecuente, es el 40%, también tiene un subtipo, el epídico, acinar, papilar. Estos metastatizan tempranamente, generalmente se presentan como lesiones nodulares, periféricas, se da frecuentemente en personas no fumadores, en mujeres, bueno, y este es de lo más frecuente. Después tenemos el escamoso, que es un 30% de los carcinomas no células pequeñas. Este está muy relacionado al tabaco, y al contrario que el anterior, que el adenocarcinoma, se presenta como masas centrales, que cavitan, que tienen en realidad un mejor pronóstico porque tienen un crecimiento lento y dan metástasis más tardía, pero no es que tampoco es un cáncer, un tumor benigno, ¿no? Y este es el que con más frecuencia da el tumor de Pancoas, que es el tumor del vértice que vimos hace un rato. Y el carcinoma de células grandes, bueno, es el menos frecuente de los tres, 10%, puede ser un precursor de uno o del otro de los dos anteriores, es más frecuente en la periferia y tiende a cavitar. Acá tenemos un poco lo que son las imágenes de los tipos de cáncer, el de células pequeñas, como dijimos, que es una gran masa, un pegote entre lo que se mezcla mediastino, pulmón, no se sabe bien qué es qué acá, es bastante difícil de diferenciar lo que es pulmón, mediastino, tumor. Después tenemos el epidermoide, que dijimos que eran masas que tendían a cavitar, que tienen un crecimiento lento, que eran más centrales, y lo que es el adenocarcinoma, que se presentan generalmente como nódulos, ¿sí? Que uno los va viendo más que nada en la periferia, que pueden inicialmente ser con un componente en vidrio esmerilado, y que fíjense cómo acá se va haciendo más sólido, va aumentando el componente sólido, y si esto uno lo va siguiendo en el año, con el transcurso del tiempo, van notando el aumento, el crecimiento, y por ahí se pueden hacer más espiculados, con bordes más retráctiles, y eso va ya indicando de que esto es algo maligno. Si uno lo deja crecer, esto ya hace metástasis y ya no lo puede frenar. En cuanto al diagnóstico, lo más importante de todo esto es tener la biopsia del tumor, es decir, tener una muestra de tejido. Básicamente hay que tener algo para mandar anatomía patológica. Para tener la muestra de tejido se puede acceder con broncoscopía, con una punción transtorácica guiada por tomografía, con una biotoracoscopía o con una toracotomía, siendo un poco de menos invasivo a más invasivo. La broncoscopía, que puede ser tanto rígida como flexible, tenemos diferentes formas de acceder a alguna muestra, algunas más representativas que otras. Generalmente, o la idea de esto es siempre hacer una biopsia transbronquial.
es más preferible, o de preferencia en los que son tumores centrales o accesibles bronquialmente. Siempre nos tenemos que ir guiando con la tomografía. Tenemos riesgo de neumotórax, porque cuando hacemos una biopsia transbronquial tenemos que ir pellizcando, ahora voy a mostrar una fotito, pero tenemos que ir pellizcando lo que es la mucosa endobronquial y tratar de acceder a más allá de la mucosa transbronquial. El riesgo de neumotórax se disminuye si uno lo hace bajo guía radioscópica, es decir, con una radiografía en vivo en el momento que uno está haciendo la endoscopía. Bajamos de un 3,5% de riesgo de neumotórax sin radioscopía al 1%. Otra de las ventajas que tiene la broncoscopía es que podemos tener, en el caso que haya la muestra de lesiones endobronquiales. No siempre los tumores tienen afectación o representación endobronquial, pero en el caso que tenga podemos tomar una biopsia directamente de la vía aérea. Otra de las cosas que se puede hacer con la bronquioscopía es un lavado bronquial, un lavado bronquial-alveolar o un cepillado. Estas tienen menos rédito porque acá no se tiene tejido del tumor, sino que es solamente celularidad, y eso o nos puede decir solamente si hay células malignas, o no células malignas, pero no nos puede dar más información que eso. Entonces como que nos quedamos un poco cortos si solamente tenemos un cepillado o un lavado bronquial. Después vamos a tener que de alguna otra forma tener una muestra de tejido, que es lo más importante en este caso. Esto es como una foto. Acá tenemos una imagen ilustrativa de lo que es la endoscopía. Nosotros nos metemos acá con el endoscopio, tratamos de enclavarnos distalmente. Como digo, siempre hay que guiarse de lo que es la imagen tomográfica que tenemos previamente. Esto nunca se hace sin una imagen, idealmente tomográfica, pero se puede hacer también con una radiografía. Y en base a eso nos enclavamos y metemos por el canal de trabajo la pinza de biopsia transbronquial, que sería esta que se ve acá, azul, pasa por el canal de trabajo y se trata de ir a pellizcar tejido desde donde teníamos localizado. Esto también se puede hacer bajo guía endoscópica para disminuir el riesgo de neumotórax, y para ser más exacto, hay que tener en cuenta que la guía radioscópica no siempre nos va a dar una certeza de que estamos en la lesión, porque uno tiene que pensar que eso nos va a dar como una imagen en 2 dimensiones, y si nosotros por radioscopía vemos que tenemos el tumor acá, y vemos que la pinza viene por acá, y la radioscopía nos va a decir que está adentro del tumor. Pero si vemos, la pinza está atrás del tumor, porque es una imagen en 2D. Entonces tenemos que tener en cuenta que también tenemos falsos negativos, incluso con una guía radioscópica. Otra de las cosas que también le decía es que nos permite tomar lesiones de la vía aérea, siempre y cuando haya infiltración endobronquial. Cuando hay este tipo de lesiones, uno dice, bueno, acá voy a tener rédito seguro, voy a tener un diagnóstico, pero hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, el riesgo de sangrado que tienen este tipo de lesiones. Uno ve esta lesión acá, tiene muchos vasos, está muy vascularizada, y si uno va con la pinza y pellizca ahí, eso puede sangrar, y es una complicación bastante fea al momento de hacer una endoscopía, porque hay que saber cómo frenar el sangrado. Imagínense que esto es una visión ideal que uno tiene, pero cuando eso empieza a sangrar, se tapa todo el endoscopio y no se ve nada, y estamos trabajando a ciegas, y el paciente se puede complicar, incluso morir. Entonces, cuando hay este tipo de lesiones, tampoco hay que ser muy de mano fácil decir la biopsia y listo. Y otra cosa a tener en cuenta es que este tipo de lesiones puede dar falsos negativos porque la lesión tumoral está bien en el centro, y si uno pellizca o biopsia la periferia, nos puede dar tejido de granulación, nos puede dar inflamación, necrosis, y también darnos falsos negativos, ¿sí? Otro de los métodos para llegar al diagnóstico es la punción guiada por tomografía. Esto se hace con anestesia local, lo hace generalmente el radiólogo, y es más que nada cuando son lesiones periféricas grandes, o por lo menos mayor a 2 centímetros. Cuando son menos de 2 centímetros se desestima este método porque tiene muchos falsos negativos o pocas probabilidades de tener un diagnóstico. Lo que también hay que tener en cuenta es que esto genera neumotórax, porque cuando, por ejemplo, tenemos esta lesión acá, que está separado de la pleura, vamos a suponer unos 2 o 3 centímetros, tenemos que atravesar este pulmón, y eso puede generar un neumotórax. Y hay que tener en cuenta que estos pacientes también, la mayoría o muchos de ellos son fumadores, tienen enfisema. Entonces si atravesamos unos 2, 3, 4 centímetros
de pulmón y que encima tiene enfisema, el riesgo de neumotórax es mayor. Lo mismo que lo anterior, nos puede dar falsos negativos porque todo esto, es raro que sea todo tumor, esto genera tejido o necrosis o inflamación, todo alrededor del tumor, y eso, si nosotros no vamos al centro de la lesión, vamos a tener falsos negativos. Lo que es la biotoracoscopía, bueno, esto ya es un procedimiento quirúrgico, acá tenemos visión directa del pulmón y de la pleura, podemos tomar, esto lo hace el cirujano, ¿no? Toma tejido ya directamente del pulmón, puede hasta acceder al mediastino para biopsiar ganglios, pero esto, bueno, esto ya es más accesible y generalmente uno va a este método cuando son imposibles o la endoscopía o la punción guiada bajo tomografía. Y lo que es la toracotomía, bueno, es la cirugía clásica, que te genera, digamos, más complicaciones, más estadía en la internación, y esto también es cuando ya no se pueden realizar los pasos anteriores para tener una biopsia. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo que hay que hacer ahora es estadificar. Para estadificar lo que es el tumor tenemos tantos métodos no invasivos como métodos invasivos. De los no invasivos tenemos la tomografía, tórax, abdomen y pelvis con contraste, con o sin una tomografía de cerebro. Eso va a depender un poco del tipo histológico y de los síntomas. Tenemos el centellograma óseo y tenemos el PET. El centellograma óseo, obviamente, para ver si hay metástasis en los huesos, y, digamos, si uno tiene una tomografía tórax, abdomen y pelvis con contraste y un centellograma, en realidad podemos obviar del PET, pero si tenemos un PET, que esto va a depender de la accesibilidad de los lugares, el PET nos ahorraría lo que es la tomografía y el centellograma. Y los métodos invasivos tenemos las lesiones de las biopsias, la biopsia de las lesiones a distancia, que uno ya las evidenció en los métodos anteriores. Si uno le hace una tomografía, un centellograma o un PET y una lesión en el hígado o en la suprarrenal o en alguna parte del cuerpo, puede ir directamente a biopsiar esa lesión, si es que genera duda de que sean metastásicas. Si no generan dudas, no se biopsian directamente y ya se queda con que tiene metástasis a distancia. Después tenemos la mediastinoscopía, que es para evaluar los ganglios mediastinales, y el EUS, que es el endobronchial ultrasound, es una ultrasound, que es una endoscopía con ecografía, una ecoendoscopía, que vamos a mostrar una imagen. Antes vamos a mostrar lo que es la tomografía con contraste, que nos mostraría, por ejemplo, lesiones en el hígado, lesiones en la glándula suprarrenal, sugestiva de metástasis, el centellograma óseo, que el paciente puede estar sintomático o asintomático, pero nos muestra dónde hay metástasis, y lo que es el PET, que es un estudio en el cual se infunde una sustancia que nos da la idea de lesiones hipermetabólicas. Entonces, lo que se prende, digamos, en amarillo, básicamente es donde hay lesiones hipercaptantes, que eso no es que nos indica que hay metástasis, sino que hay lesiones hipermetabólicas, y eso después hay que diferenciar o meter en un contexto si corresponden a metástasis o corresponden, por ejemplo, a un proceso infeccioso que también nos puede dar lesiones hipercaptantes. El EBUS, que esto es también un poco lo nuevo, hace ya un par de años, pero no está del todo desarrollado en Argentina, muy pocos centros lo tienen, pero es una ecoendoscopía, uno es como una guía endoscópica, con un ecógrafo en la punta, y va localizando y nos va a diferenciar bien de lo que son los ganglios, de los vasos, y poder localizar para poder después entrar con una aguja y tomar una biopsia de los ganglios. Sirve mucho para estadificar los ganglios mediastinales, pero como les decía, no está del todo desarrollado en Argentina y hay pocos centros que lo tienen. Una vez que hacemos el diagnóstico, una vez que hacemos los estudios para estadificar, necesitamos ver el estadio de la enfermedad. Básicamente nos basamos en el TNM, el tumor, el tamaño del tumor, los ganglios y la metástasis. En cuanto a la T, es decir, al tumor, tenemos también distintos distintos estadios, tenemos el T1, T2, T3, T4, que va a ir dependiendo de lo que es el tamaño del tumor, además si tiene cercanía a la carina, si tiene diseminación endobronquial, y un par de otras cositas que, bueno, están bien descritas acá en este cuadro. En cuanto es la N, los ganglios, tenemos N0 cuando no hay evidencia de metástasis, el N1 cuando hay en los ganglios pulmonares o biliares del mismo lado, el N2,
que el N2 es como una bisagra en todo esto, son las metástasis mediastinales del mismo lado o los subcarinales. Los que están los ganglios abajo de la carina son muy importantes, son de principal, hay que buscarlos porque van a ser una bisagra un poco en el tratamiento y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y la M de metástasis para saber si tiene metástasis a distancia o no, la M1, si tiene, es un poco dentro de lo que es la caja torácica, si tiene a nivel pleural, o también hay que ver si tiene un nódulo en el otro pulmón. Bueno, uno va viendo dónde tiene la metástasis, ya el 1B y 1C son metástasis a distancia. Y en base al TNM vamos a hacer el estadio. Y esto es muy importante porque acá tenemos que, en base a todo esto, es el tratamiento o la posibilidad que tiene el paciente de hacer un tratamiento específico. Tenemos el estadio 1, 2, 3 y 4, y dentro de cada uno tenemos 1A, o 1B, 2A, 2B, 3A, bueno, y lo tenemos que ir clasificando muy bien en base a lo que es al T, al N y al M. El tratamiento depende de dos cuestiones fundamentales, de la histología y del estadio. De la histología, como dijimos, del tipo histológico, es decir, si es una célula pequeña o no una célula pequeña, y dentro de una célula pequeña si es un adenocarcinoma o un epidermoide, pero también va a importar mucho la inmunohistoquímica. Y la inmunohistoquímica la vamos a tener con la muestra, con la biopsia de tejido. Entonces, por eso es muy importante la biopsia con la toma de tejido. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Son distintos marcadores que nos van a dar para saber el subtipo de tumor. Cada tumor va a tener un subtipo específico y en base a eso vamos a hacer, por ejemplo, la quimioterapia va a ser más dirigida a ese subtipo de tumor y no quedarnos solo con que es o un células pequeñas, no células pequeñas, sino que vamos a saber, además que un adenocarcinoma y además de qué subtipo de adenocarcinoma es para hacer la terapia específica. Y en cuanto a lo que es el estadio, acá es muy, no sé si se nota mucho, pero es muy importante saber que existe el estadio 1 y 2, el estadio 3 y el estadio 4. El estadio 1 y 2 es muy importante saber que siempre es candidato a tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico con intenciones curativas. Entonces, por eso es muy importante hacer esa diferenciación tanto del T, del N, del M, hacer una buena especificación, saber qué estadio es porque el 1 y el 2 son candidatos a tratamiento quirúrgico curativo. En cuanto al estadio 3, se diferencia entre estadio 3A y 3B. El 3A es lo que hablábamos hace un rato, que va a depender sobre un poco el N2. El estadio 3A en algunos casos es candidato quirúrgico, pero hay que evaluar bien qué tipo de N2 tiene, si tiene ganglios mediastinales resecables, si son ganglios muy grandotes, si tiene muchos, entonces va a depender mucho del N2. A veces que uno detecta que es un estadio 3A y se le puede hacer un tratamiento quimioterápico neoadyuvante, después, o sea, una quimioterapia, después se lo reevalúa y se fija si es candidato a cirugía o no. El estadio 3B ya generalmente no es candidato quirúrgico, y el estadio 4 tampoco, son todos tratamientos quimioterápicos de una enfermedad avanzada. Y si uno ve un poco lo que es la línea del tiempo que ha venido desde el momento, ya hace más de 50 años hasta la actualidad, se ha avanzado mucho y más que nada por la posibilidad de poder subclasificar a los tipos de tumor y evaluar qué tipo histológico es. Y en los estadios que son ya más avanzados, estadio 3B o estadio 4, es muy importante hacer los marcadores de mutaciones genéticas, que sobre todo el EGFR y el ALK, que son marcadores puntuales que se buscan más que nada en estadios avanzados, porque uno hace terapia ya más dirigida, inmunoterapia, con tratamientos muy específicos para ese tipo de tumor, que antes obviamente no estaban disponibles, y solamente se hacía quimioterapia general y no se tenían en cuenta todas estas cuestiones. Así que bueno, muchas gracias, esto es todo, espero que les haya servido y que les sea de utilidad.